Eres una carga. Vendí la empresa de papá. Buena suerte pagando la renta, me dijo mi hijo. Yo solo sonreí y le contesté. Está bien, buena suerte. Pero cuando llegaron a Milán y revisaron sus cuentas bancarias. Me alegra que estés aquí. Sigue leyendo mi historia hasta el final, y dime desde qué ciudad la estás viendo, para saber qué tan lejos ha llegado. Estaba poniendo flores frescas en un florero de cristal cuando escuché el carro de Wade entrar en la cochera. Últimamente, cada vez que escuchaba el motor de su BMW, se me hacía un nudo en el estómago. Solo venía cuando quería algo, y ya habían pasado 3 meses desde que hablamos por última vez. Desde la ventana lo vi bajarse del carro, acomodándose su saco caro. Britney venía detrás, con sus tacones sonando en el pavimento, mientras se acomodaba el cabello rubio. Desde lejos se notaba su cara seria. Fuera lo que fuera, era ella quien estaba al mando. El timbre sonó 2 veces, fuerte e impaciente. Dejé el florero y fui despacio a abrir la puerta. Ya me estaba preparando para lo peor. Cuando abrí, Wade casi ni me miró. Mamá, dijo seco, entrando sin esperar que lo invitara. Tenemos que hablar. Britney pasó rápido junto a mí, dejando su perfume por toda la entrada. Traía un maletín de piel que agarraba como si fuera un arma. Hola, Agatha, me dijo con esa voz fingida que siempre me ponía los pelos de punta. Los llevé a la sala, la misma donde Wade dio sus primeros pasos hace 35 años. Ahora estaba ahí parado como si fuera un extraño, con los brazos cruzados, sin verme. ¿Quieren un café? Acabo de hacer, les ofrecí, tratando de hacer como si nada. Esto no es una visita para platicar, me soltó Wade con una frialdad que nunca le había oído. Siéntate, mamá. Hay algo que tienes que saber. Sentí que se me aflojaban las piernas, pero me senté en mi sillón favorito, el que Harold y yo compramos juntos hace 40 años. Britney se sentó frente a mí y abrió su maletín con mucha calma, como si estuviera haciendo algo muy serio. Wade se quedó parado, viéndonos desde arriba. La empresa ya se vendió, dijo, como si hablara del clima. Sus palabras me pegaron como un golpe. ¿Cómo que vendida? Britney sacó un montón de papeles y los puso en la mesa frente a mí. La venta se cerró ayer por la mañana, dijo con voz de abogada. Wade ya llevaba meses haciendo todo el papeleo. Me quedé viendo los papeles, y todo se me empezó a nublar. La empresa que Harold y yo habíamos levantado desde cero, la que mantuvo a la familia por tantos años, ya no existía. Pero yo todavía soy la accionista mayoritaria, susurré. Wade soltó una risa seca. Mamá, tú no te metes en el negocio desde hace 3 años, desde que murió papá. Ya ni siquiera entiendes las finanzas. Eso no es cierto, dije, pero mi voz sonaba muy bajita, hasta para mí misma. Mírate, saltó Britney, señalándome con sus uñas perfectamente arregladas. Apenas puedes con esta casa. Las cuentas se te amontonan en la cocina por semanas. Se te olvidan las citas. El mes pasado le llamaste a Wade 3 veces en un solo día, preguntándole lo mismo. Sentí como me ardían las mejillas. Era cierto que últimamente llamaba más seguido a Wade desde que Harold murió. Pero no era porque estuviera confundida. Era porque me sentía sola, porque extrañaba tener a alguien con quien tomar decisiones. Wade acercó una silla frente a mí y se sentó con los codos sobre las rodillas. Mamá, tiene 64 años. Desde que papá falleció has estado batallando. La empresa necesita sangre nueva, ideas frescas. Ya no puedo seguir viendo cómo lo echas a perder. La empresa sigue dando ganancias, le dije, ahora con más firmeza. Los reportes trimestrales lo muestran. Esos reportes solo reflejan lo que papá dejó hecho hace años, me interrumpió Wade. Pero el mundo ya cambió. Tecnología, automatización, marketing digital, tú ya no entiendes nada de eso. Britney asintió con esa cara de te entiendo que no me creí ni tantito. No queremos hacerte daño, Agatha, dijo ella. Queremos protegerte. El comprador pagó mucho más de lo que realmente vale la empresa. Ese dinero te va a alcanzar para vivir tranquila el resto de tu vida. Los miré a los dos,
buscando al hijo que yo había criado, el mismo niño que se acurrucaba conmigo cuando había tormentas. Pero en su lugar solo vi a un hombre que me miraba con desesperación mal escondida. ¿Cuánto fue?, pregunté en voz baja. Wade y Britney se miraron. 2.8 millones, respondió él. Después de impuestos y comisiones, vas a tener como 1.9 en tu cuenta este viernes. Fue un muy buen trato. Mejor de lo que esperábamos, en realidad. Pero el dinero no era lo que me dolía. Vendieron nuestra empresa, sin siquiera preguntarme. Te estoy preguntando ahora, dijo Wade, con un tono que dejaba claro que para él, la plática ya se había acabado. Le pido que firme estos papeles para hacerlo oficial y dejar por escrito que esta venta fue lo mejor para usted, dijo Britney, inclinándose un poco hacia mí con esa voz fingida tan empalagosa. Piénsalo, Ágata. Se acabaron las juntas, ya no tienes que preocuparte por empleados ni por el mercado. Ahora puedes enfocarte en lo que de verdad importa, tu jardín, tu club de lectura, tal vez hasta un viajecito. Wade se levantó de golpe y fue hacia la ventana. Cuando se volteó, su cara se veía dura. La verdad, mamá, es que eres una carga. Lo has sido desde que papá murió. Me llamas todo el tiempo para preguntarme cosas que cualquier persona que maneja un negocio debería saber. Siempre dudas de cada decisión que tomo, aunque ni siquiera entiendes cómo funciona el mercado actual. La palabra carga se quedó flotando en el aire, como humo espeso. Sentí como algo dentro de mí empezaba a romperse. No un rompimiento brusco, más bien como hielo que comienza a derretirse. Vendí la empresa de papá porque era lo correcto, siguió Wade, alzando un poco la voz. Lo hice por el negocio, por los empleados, y por ti. Buena suerte pagando la renta de tu nuevo departamento, porque esta casa cuesta más de lo que puedes cubrir con una pensión. Britney lo miró con cara de ya basta, pero él la ignoró. Y eres mi hijo, yo, dije muy bajito, más para mí que para él. Y tú eres mi mamá, contestó. Por eso estoy haciendo esto. Alguien tiene que tomar las decisiones difíciles, y claramente tú no lo harás. Me quedé sentada en ese sillón que conocía tan bien. Pasaron unos minutos, pero se sintieron como horas. Mi mente estaba en calma, como cuando estás justo en el centro de una tormenta. Cuando por fin levanté la mirada, los dos me veían esperando una reacción. Está bien, dije con voz tranquila. ¿Qué? Parpadeó Wade. Y dije que está bien. Buena suerte. Me levanté despacio, alisándome la falda. Supongo que necesitas que firme esos papeles, ¿no? ¿Dónde? Britney acomodó los documentos, un poco sorprendida de que no estuviera peleando. Aquí, aquí también, y tus iniciales aquí. Firmé todo donde me dijo. Mi letra seguía firme, aunque por dentro me temblaban las manos. Cuando terminé, le devolví la pluma y caminé hacia la puerta. ¿Eso es todo? ¿No vas a decir nada más? Y dijo Wade. No vas a discutir o a intentar hacerme sentir mal por no tener lealtad familiar. Me di la vuelta con la mano ya en la perilla. ¿Cambiaría algo? Abrió la boca como para responder, pero no dijo nada. Eso pensé, dije. Que se la pasen increíble en Milán. Espero que el clima esté bonito para su luna de miel. Los ojos de Britney se abrieron como platos. ¿Cómo supiste lo de Milán?, preguntó Wade. Sonreí por primera vez desde que llegaron. Sé más de lo que te imaginas. Cuando se fueron, me volví a sentar en mi sillón y miré la sala. Todo seguía igual, igualito que hacía una hora, pero al mismo tiempo, todo había cambiado. El silencio ya no se sentía triste, sino como ese momento justo antes del amanecer, cuando sabes que algo está por empezar. Tomé mi celular y marqué un número que me sé de memoria. Marcus, soy Ágata. Creo que ya es hora de tener esa conversación. Marcus llegó en menos de una hora, con su misma maleta de piel gastada que ha traído desde que lo conozco, hace 25 años. Además de ser mi abogado de toda la vida, Marcus es mi amigo. Se veía justo como lo esperaba, preocupado, pero nada sorprendido. Supongo que fue Wade, ¿no? Y dijo,
sentándose sin pena en la silla de Harold. Cada palabra fue tal como lo habíamos previsto. Le serví café de la misma cafetera que había puesto más temprano. Ahora mis manos temblaban menos que en meses. Me llamó una carga, Marcus. Así, con esas palabras. Marcus negó con la cabeza, frunciendo el ceño. Pues lo siento, Ágata. Sé que nos preparamos para esto, pero igual debió doler. Me senté frente a él, con mi taza en las manos. El dolor dejó de sorprenderme hace años. Lo que sí me sorprende, es lo predecible que ya se volvió todo esto. ¿Repasamos la línea de tiempo?, preguntó Marcus, sacando una carpeta gruesa de su maletín. Asentí, aunque me la sabía de memoria. Llevábamos planeando esto desde hace 3 años. Todo comenzó el día del funeral de Harold, cuando Wade se me acercó y me sugirió que tal vez ya era hora de soltar responsabilidades. A todo empezó en 1983, dije, ya con la voz firme, como si contara una historia que ya había repetido muchas veces. Y Harold y yo teníamos 25 años. Recién salidos de la universidad. Y sin un peso. Yo tenía mi carrera en negocios y muchas ideas en la cabeza. Él tenía carisma, y sabía cómo encantar a los inversionistas. Marcus sonrió. La combinación clásica, dijo. Aunque todos pensaban que Harold era el cerebro del negocio. Dejé mi taza sobre la mesa con un pequeño clink. A él le daban los préstamos por su labia. Las primeras sociedades se lograron porque, en los 80, los hombres se sentían más cómodos haciendo tratos entre ellos. Así que jugamos ese juego. Caminé hacia el escritorio de madera que estaba en la esquina y saqué una foto enmarcada del cajón de abajo. Era de Harold y de mí, en la inauguración de nuestra primera oficina. Él sostenía las tijeras, sonriendo a la cámara. Yo estaba un poco detrás de él, con mi mano sobre su hombro, también sonriendo, pero mirando a la gente. Siempre estaba observando, murmuré, más para mí que para Marcus. Mientras Harold andaba saludando, yo me fijaba en quien tenía poder real, quien solo hablaba fuerte, qué acuerdos eran de verdad, y cómo se armaría la estructura de todo. Oficialmente, Harold tenía el 60% y tú el 40%, dijo Marcus. Pero el verdadero control estaba en las empresas subsidiarias, los fideicomisos, y los derechos de propiedad intelectual. Si quieres, puedo continuar con la siguiente parte también. Yo me encargaba de todo lo importante, mientras Harold se enfocaba en ser la cara pública del negocio. Abrí otro cajón, esta vez lleno de papeles que Wade jamás había visto. Cuando Wade entró a la empresa hace 8 años, Harold ya empezaba con problemas del corazón. Sabíamos que era hora de pensar en el futuro y dejar todo en orden. Marcus se puso sus lentes para leer. Fue entonces cuando se creó el fideicomiso Meridian, dijo. Exacto, respondí, sintiendo esa satisfacción que da cuando sabes que hiciste las cosas bien. El 70% del valor real de la empresa, las patentes, los contratos internacionales, las propiedades comerciales, se transfirieron a un fideicomiso del cual yo soy la única beneficiaria. El otro 30%, que incluía las operaciones diarias y el nombre de la empresa, se quedó dentro de la estructura corporativa normal. Y Wade, él nunca supo nada de eso. Solté una risa sin alegría. Wade siempre supo solo lo que quería saber. Estaba tan empeñado en demostrar que era mejor que sus padres anticuados que nunca se tomó el tiempo de hacer las preguntas correctas. La luz del atardecer entraba por las ventanas, iluminando el polvo flotando en el aire, como si fueran pequeños secretos. Recordé otra tarde, hace casi un año, cuando lo escuché hablar por teléfono desde la oficina de Harold. Estaba hablando con Britney, dije, viendo el recuerdo clarito en mi mente. Se preguntaban si yo tenía algún control real sobre los activos de la empresa. Wade se rió y dijo que yo solo era un adorno, que nunca había entendido nada de negocios. Marcus apuntó algo en su libreta. ¿Y ahí fue cuando decidiste acelerar el plan?, preguntó. Sí. Fue ahí cuando me di cuenta de que mi propio hijo nunca me conoció realmente. Regresé a mi sillón, sintiendo encima los años, los sacrificios, todo. Durante 35 años fui la mujer detrás del telón. Dejé que Harold se llevara el crédito por mis ideas.
Dejé que Wade creyera que yo solo era una mamá despistada que necesitaba que la cuidaran. ¿Y por qué?, preguntó Marcus en voz baja. Esa pregunta me la había hecho muchas veces. Porque creí que eso era lo que necesitaban de mí. Pasé el dedo por el borde de mi taza de café. Y Harold necesitaba sentir que el éxito era suyo. Su orgullo lo pedía. Y Wade. Wade necesitaba creer que me estaba salvando de mi propia torpeza. Eso le daba un propósito. Pero Harold sabía la verdad, dije, suavizando mi voz. La noche antes de morir, me hizo prometerle algo. No dejes que Wade se aproveche de tu bondad como yo lo hice. Asegúrate de que aprenda lo que realmente vales. Marcus se recargó en su silla, viéndome como alguien que me conoce de toda la vida, como quien sabe leer entre líneas, y ahora Wade cree que vendió toda nuestra empresa por $2.8 millones. Sonreí, y esta vez sí me dio risa de verdad. Lo que él no sabe es que solo vendió como el 30% del verdadero valor, solo la cáscara, por decirlo así. Las acciones del fideicomiso Meridian, según la última valoración de ayer, valen más o menos 9.2 millones. Saqué un estado financiero del cajón del escritorio. Nada más las patentes valen 4 millones. Las propiedades comerciales que tenemos en Houston y Phoenix valen otros 3.5 millones. Y el resto viene de los derechos de distribución internacional. Marcus soltó un silbido bajo. ¿Y Wade no tiene ni idea? En ninguna. Wade se ha pasado los últimos 3 años diciéndome que no entiendo el mundo moderno de los negocios. Y quizás tiene razón. No entiendo cómo alguien vende una empresa rentable sin revisar bien qué activos tiene realmente. Me paré y caminé hacia la ventana. Miré el jardín que Harold y yo habíamos sembrado juntos con tanto amor. ¿Sabes qué me dijo Wade en Navidad? Me dijo que vivía en el pasado. Que el mundo de los negocios ya no era para una mujer de mi edad. ¿Y tú qué le contestaste? Y le dije que probablemente tenía razón. Volví a mirar a Marcus y le conté cómo cerré 3 acuerdos internacionales nuevos y aumenté nuestro portafolio de patentes en un 40%. Marcus cerró su carpeta y se inclinó hacia mí. ¿Y ahora qué sigue? Ahora solo hay que esperar a que Wade y Britney lleguen a Milán. Se van a quedar en el Palazzo Parigi, en la suite presidencial. Yo misma se las reservé como regalo de bodas, usando fondos de la empresa que ya no existe, usando una cuenta que Wade cree que guarda su herencia. Sentí una pequeña emoción en el pecho. Esa misma cuenta va a mostrar saldo cero mañana en la mañana, cuando intenten entrar. ¿Y las 53 llamadas? Me solté riendo. El sonido se escuchó fuerte en la casa callada. Eso es solo una estimación. Conociendo a Wade, puede que sean más. Marcus guardó sus papeles en su mochila, pero no se levantó. Agatha, ¿estás segura de esto? Después de esto, no va a haber vuelta atrás con Wade. Me quedé pensando. De verdad lo pensé bien. ¿Estaba segura? ¿Estaba dispuesta a perder por completo a mi hijo solo por enseñarle quién soy? Marcus, le dije por fin, perdí a mi hijo el día que decidió que yo era una carga. Todo lo que está pasando ahora, es solo mi manera de recuperar mi dignidad. Cuando Marcus se fue, me quedé sola en la casa. Y por primera vez en muchos años, la sentí como un verdadero hogar. Tomé mi celular y busqué entre mis contactos hasta encontrar el número que quería. ¿Y Carla? Soy Agatha. Sí, ya sé que ha pasado tiempo. Escucha, tengo una propuesta para ti. ¿Cómo te sentirías dirigiendo una empresa otra vez? Mientras le contaba mis planes para hacer crecer el negocio que Wade soltó sin darse cuenta. Me di cuenta de que algo dentro de mí había cambiado. Por primera vez desde que Harold murió, me sentí yo misma otra vez. Mi verdadero yo. Esa mujer que construyó un imperio mientras todos creían que solo servía café y llevaba las cuentas. Mañana, Wade iba a aprender la diferencia. Faltaba ver si iba a poder manejar la verdad. La primera llamada llegó exactamente a las 9:47 de la mañana, hora de Milán. Aquí eran las 2:47 de la mañana. Yo estaba sentada en mi cocina, bien despierta, tomando una taza de té de manzanilla.
Había estado contando las horas, segura de que Wade y Britney iban a intentar mover el dinero en cuanto amaneciera. Dejé que el teléfono sonara. La segunda llamada llegó 3 minutos después. Luego otra. Para la quinta, el celular vibraba tan fuerte sobre la mesa que casi se cae. Lo contesté en la sexta. Hola, Wade. Mamá, su voz sonaba tensa, a punto de perder el control. Hay un problema con las cuentas. Algo raro pasó. El dinero de la venta no aparece. Tomé un sorbo de mi té, muy despacito. Qué extraño. ¿Ya hablaste con el banco? Claro que ya hablé, respondió rápido. Su voz ya estaba perdiendo la calma. Me dijeron que la cuenta fue cerrada ayer en la tarde. ¿Cerrada? Pregunté con tono inocente. ¿Cómo se cierra una cuenta sola? No lo sé, mamá. Dime tú. Aunque claro, tú no entiendes de finanzas, ¿verdad? No, hijo, eso no es lo mío, dije tranquila. Tú me lo has dicho muchas veces. Escuché la voz de Britney de fondo, gritándole algo. Wade tapó un poco el teléfono, pero igual alcancé a entender. Dile que lo arregle. Ya. Wade volvió a hablar, ahora con la voz más controlada, pero con un tono que nunca le había escuchado. Necesito que llames a Marcus. Algo está mal con los papeles. Ese dinero debió haber llegado ayer. Te lo llamaré en la mañana, Wade, dije con calma. Aquí son casi las 3 de la madrugada. Estoy segura de que sea lo que sea, puede esperar a horario de oficina. No. No puede esperar. Todo se vino abajo. Estamos en Milán, mamá. Tenemos reservaciones, compromisos. Pagué una suite carísima. Y nuestras tarjetas tampoco sirven. Chasqueé la lengua suavemente. Uy, eso suena complicado. Espero que hayan traído efectivo, por si acaso. La línea se quedó en silencio. Solo se escuchaba como Wade respiraba, cada vez más rápido, más nervioso. Cuando volvió a hablar, lo hizo en un tono bajo, casi como una advertencia. Mamá, te lo voy a decir una vez más, y quiero que me escuches con mucha atención. Llama a Marcos. Ahora mismo. Y averigua dónde está nuestro dinero. ¿En nuestro dinero? Repetí, despacio, saboreando cada palabra como si fueran dulces. No sabía que tú y yo tuviéramos cuentas juntas, Wade, le dije tranquila. El dinero de la venta, mamá. Mi herencia. Los 2.8 millones que deberían estar en mi cuenta ahorita. Dejé mi taza de té sobre la mesa con toda la calma del mundo. Ah, ¿ese dinero? Sí, sé perfectamente dónde está. Escuché cómo Wade soltaba el aire, aliviado. Entonces llama a Marcus y... Está en mi cuenta, lo interrumpí. Y ahí se va a quedar. El silencio fue tan largo y tan fuerte que por un momento pensé que la llamada se había cortado. ¿Qué dijiste? Me preguntó por fin, casi en un susurro. Y dije que el dinero está en mi cuenta. Siempre ha estado ahí. Y ahí seguirá. La explosión fue inmediata. ¿De qué, censurado, estás hablando? Yo vendí la empresa. Tengo los papeles. ¿Tú los firmaste? Sí, Wade. Vendiste la empresa. Y sí, firmé esos papeles. Vendiste el 30% de Herald Industries por 2.8 millones. Un precio bastante justo, considerando lo poco que en realidad poseías. Ahora podía oír claramente a Britney hablando detrás de él. ¿Qué está diciendo? Wade, ¿qué está pasando? La voz de Wade temblaba. No supe si era de enojo o de miedo. Mamá, por favor. Deja de jugar. No puedes hacer esto. La empresa era de papá, ahora es mía. Y el nombre de la empresa era el de tu papá, sí. Y las operaciones diarias, la nómina, el contrato de renta de la oficina en Austin, todo eso era lo que tú podías vender. Y lo hiciste. Felicidades. ¿Y entonces dónde? Se detuvo en seco.
Sabía que la verdad empezaba a caerle encima. ¿Dónde están los activos? Terminé por él. Las patentes, los contratos internacionales, los bienes raíces, los derechos de fabricación. Eso nunca fue parte de lo que heredaste, hijo. Esos siempre han sido míos. Escuché un ruido en el teléfono, y luego la voz de Britney, ahora al frente. Deme el teléfono, dijo. Señora Holloway, habla Britney. Creo que aquí hay un malentendido. Hola, Britney. ¿Cómo está el clima en Milán? No importa el clima. Wade me dice que usted está reclamando activos que legalmente nos pertenecen. Eso no es posible. Yo vi los documentos de la empresa. ¿Viste algunos documentos de la empresa? Te la corregí. Los que Wade quiso que vieras. Dime, ¿por casualidad revisaste los papeles del fideicomiso Meridian? ¿O de la subsidiaria Patterson Holdings? ¿O los traspasos de propiedad intelectual registrados en el estado de Delaware? El silencio que siguió me dijo todo lo que necesitaba saber. No lo creo, continué. Mira, Britney, después de 40 años construyendo un negocio, uno aprende a proteger lo que es suyo. Aprende que los activos más valiosos no siempre aparecen en los papeles con membrete bonito. La voz de Wade volvió a la línea. Y esta vez, sí se notaba el miedo. Mamá, no puedes hacer esto. Soy tu hijo, somos familia. Sí, Wade. Somos familia. Y por eso te sentiste con derecho a llamarme una carga. A vender lo que tú creías que era el trabajo de mi vida, sin ni siquiera preguntarme. Me levanté de la mesa de la cocina y caminé hacia la ventana. El cielo empezaba a pintarse de rosa con el amanecer. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. Dime, Wade, ¿de verdad pensaste que yo era tan ingenua como para no darme cuenta de lo que planeabas? Planear. Yo no estaba planeando nada. Y dijo él. Estaba tratando de ayudarte. No, Wade. Estabas tratando de conseguir lo que creías que sería una herencia fácil. La diferencia es que tú contabas con que yo fuera la viejita indefensa que tú mismo te convenciste que soy. Britney volvió a tomar el teléfono. Esto es abuso a un adulto mayor. Vamos a demandarte por todo lo que tienes. No pude evitar reír. Pero fue una risa genuina, de verdad me hizo gracia. ¿Y con qué dinero, cariño? ¿Con qué abogados? ¿Con los que no han podido pagar? Porque ahora mismo están en el lobby de un hotel carísimo en Milán, y sin acceso a ni un centavo. Ya veremos cómo lo resolvemos, dijo Wade, tomando el teléfono otra vez. Llamaré a todos los contactos de papá. A sus antiguos socios. Ellos me prestarán dinero. Voy a pelear esto. ¿Te refieres a los socios cuyos contratos ya no son válidos porque la empresa que firmó con ellos ya no existe? ¿O hablas de los que ya están negociando nuevos tratos, y mejor pagados, con Meridian Trust? Lo que escuché del otro lado del teléfono fue algo entre un gruñido y un gemido. Tú planeaste esto. Todo esto lo planeaste. No lo planeé, le corregí. Me preparé. Hay una gran diferencia. Esperaba que me dieras razones para confiar. Esperaba que me demostraras que nuestra relación te importaba más que lo que podías sacarme. Claro que me importa nuestra relación. No, Wade. Lo que te importa es lo que pensaste que nuestra relación podía darte. Eso también tiene una gran diferencia. De fondo, podía oír el ruido del hotel, voces en italiano, el sonido de un elevador. Seguro estaban tratando de resolver el desastre, frente a todos. ¡Qué pena! ¿Desde cuándo lo sabes? Me preguntó Wade, bajito. ¿Saber qué? Que iba a vender la empresa. Pensé en mentirle. En decirle que me acababa de enterar. Pero no. Wade merecía escuchar la verdad, aunque doliera. Desde hace 3 años, dije simplemente. Desde la semana después del funeral de tu papá. Cuando me dijiste que ya debía pensar en simplificar mis responsabilidades en el negocio. ¿3 años? Repitió, como si no pudiera creerlo. Y sí,
3 años viéndote dar vueltas como un buitre, esperando el momento justo para convencerme de que ya no servía. 3 años escuchándote a ti y a Britney murmurar sobre mi memoria, sobre si todavía podía con mi edad. Y aún así, no me conoces. 3 años me preparé para tener esta misma conversación. La voz de Britney volvió, ahora sonaba chillona del puro pánico. No podemos quedarnos aquí sin dinero. ¿Lo entiendes? Nos van a sacar del hotel. Estoy segura de que se les ocurrirá algo, le dije, tranquila. Después de todo, ustedes dos son mucho más listos que yo. Seguro quedarse varados en Europa sin un solo peso no es nada para alguien con su gran talento para los negocios. Mamá, por favor, la voz de Wade se quebró. Cometí un error. Ya lo entendí. Dime qué tengo que hacer para arreglar esto. Por un momento, solo un momento, sentí ese viejo impulso de mamá. Ese deseo de ayudarlo, de salvarlo, de hacer todo más fácil. De ser la madre que siempre le resolvía la vida. Pero luego recordé que ayer, mientras estaba sentada en mi sala, lo escuché llamarme una carga. Puedes empezar por encontrar la forma de volver de Milán sin mi ayuda, le dije. Considéralo una buena práctica para aprender a resolver problemas. No puedes dejarnos aquí. No te estoy dejando, Wade. Te estoy dando la oportunidad de vivir eso que tanto querías, independencia. ¿No decías que ya era hora de liberarte de la carga que era tu madre? El teléfono se quedó completamente en silencio, solo se oía su respiración. Cuando por fin volvió a hablar, su voz era bajita. Rota. ¿Y ahora qué pasa? Ahora vas a aprender lo que yo siempre supe, le dije mientras el sol comenzaba a iluminar todo con tonos dorados. Que la familia no es solo de sangre. La familia también es respeto. Y el respeto no se hereda, Wade. Se gana. Colgué el teléfono y apagué el timbre. Si mis cuentas no fallaban, esa había sido la llamada número 13. Me quedaban como unas 40 más. Me preparé otra taza de té, me senté en la mesa de la cocina con mi tableta. Y empecé a revisar correos, tomar decisiones importantes y seguir dirigiendo mi empresa. La verdadera. La que nunca dejó de ser mía. Afuera, el mundo despertaba a un día precioso. Para el mediodía, ya tenía 37 llamadas perdidas. Volví a encender el timbre como a las 10 de la mañana, solo por curiosidad. Para escuchar cómo iba cambiando el tono de los mensajes de Wade conforme pasaban las horas y aumentaba su desesperación. Y no me decepcionó. Los mensajes fueron cambiando, primero confundido, luego enojado, luego suplicando. Después amenazando. Y al final, otra vez suplicando. La voz de Britney se empezó a oír más seguido conforme avanzaba la mañana. Ya ni intentaba sonar amable. Ahora eran puras exigencias y gritos. Yo estaba en el jardín, podando las rosas que Harold me plantó en nuestro aniversario número 20. Cuando entró la llamada número 38. Esta vez, contesté al primer timbrazo. Buenas tardes, Wade. Mamá, su voz sonaba agotada. Necesitamos hablar. En serio. Te escucho. No por teléfono. Cara a cara. Vamos de regreso a casa. Me detuve con las tijeras en la mano, pensando en lo que acababa de decir. ¿Con qué dinero? No, que tus tarjetas no servían. Le hablé al tío Robert. Nos mandó dinero para los vuelos. Robert, el hermano de Harold, el que siempre nos tuvo envidia. Ya me imagino la historia que Wade le echó. Seguro me pintó como una viejita rencorosa. Que le robó su herencia. Muy listo de tu parte, le dije. Volvemos mañana en la noche. ¿Vas a estar en casa? Wade, esta es mi casa. ¿Dónde más estaría? Hubo un momento de silencio. Mamá, necesito que sepas que voy a pelear esto legalmente. No puedo dejar que destruyas el legado de papá por venganza. ¿El legado de Harold? Que repetí lento. A ver, dime, Wade. ¿Para ti qué es el legado de tu padre? De la empresa. El negocio que construyó desde cero. ¿Qué construimos desde cero? Lo corregí. Tu papá y yo,
juntos. Pero entiendo por qué se te olvida ese detalle. O bueno, está bien. Lo construyeron. Pero eso no cambia que tú ahora lo estás destruyendo. Dejé las tijeras a un lado y me senté en el banquito del jardín. El que Harold me hizo después de mi primer susto de cáncer hace 10 años. No estoy destruyendo nada, Wade. Lo estoy protegiendo. ¿De quién? De ti. Mi respuesta lo dejó callado. Tardó varios segundos en reaccionar. ¿De mí? Mamá, estoy tratando de honrar la memoria de papá. Estoy tratando de continuar lo que él empezó. Lo que estás tratando es de sacar el dinero lo más rápido posible. Para que tú y Britney vivan un estilo de vida que no se han ganado. Mi voz estaba calmada. De hecho, el comprador que conseguiste, Stewart Industries, se dedica a comprar empresas solo para quedarse con lo valioso. Y luego correr a todos los empleados. ¿Sabías eso? Silencio. No lo sabía. ¿Sabías que planeaban cerrar nuestra oficina en Austin y mover todo a México en 6 meses? ¿Sabías que 43 familias iban a quedarse sin trabajo antes de Navidad? Eso no fue lo que yo hice. No preguntaste, Wade. Solo viste muchos ceros y firmaste. No pensaste que iba a pasar con toda la gente con la que tu papá y yo pasamos 40 años construyendo algo. Escuché a Britney al fondo, su voz nerviosa, pero no entendí lo que decía. Los empleados hubieran conseguido otros trabajos, dijo Wade, pero ya sin seguridad en su voz. Margaret Henley ha sido nuestra gerente por 18 años. Tiene 56 y solo terminó la prepa. ¿Tú crees que va a encontrar otro trabajo que le pague lo mismo? Tom Rodríguez ha estado con nosotros desde los 22. Su hija acaba de entrar a la universidad. ¿Tú cómo crees que van a pagar la colegiatura si él se queda sin empleo? Mamá, los negocios no son caridad. A veces la gente sale lastimada. Tienes razón. Los negocios no son caridad. Pero tampoco se trata de saquear a la gente. Hay una gran diferencia entre tomar decisiones difíciles y tomar decisiones egoístas. La llamada se cortó por lo que parecía una pelea en italiano. Seguramente era el personal del hotel. Me imaginé perfectamente la escena, Wade y Britney parados en el lujoso vestíbulo, viéndose cada vez más desarreglados mientras intentaban explicarse con gente a la que no le importaban sus derechos como estadounidenses. Mañana llegamos a casa, dijo Wade al final, y vamos a arreglar esto como debe ser. Lo estaré esperando, le respondí. Después de colgar, me quedé sentada en el jardín un buen rato, pensando en todo lo que habíamos hablado y en lo que venía. Sabía que apenas llegara a Austin, Wade iba a buscar un abogado. Iba a intentar alguna manera de atacar el fideicomiso. Decir que yo manipulé a Harold o que me aproveché de que él estaba enfermo. Lo que Wade no sabía era que yo también ya estaba lista para eso. Saqué mi celular y marqué a Marcus otra vez. Y déjame adivinar, dijo en cuanto contestó. Ya se enteraron de lo de Milán. ¿Fue la llamada número 38? Vuelan mañana con dinero del tío Robert, y Wade amenaza con demandarte. Cree que puede echar abajo el fideicomiso. Saca los videos, le dije. Todos. Las reuniones del consejo, las cenas familiares, las conversaciones en la oficina de Harold. Si Wade quiere decir que yo manipulé a su papá, pues que todos vean claramente quién manipuló a quién. Durante los últimos 3 años, desde que Wade empezó a decir que ya no estaba en condiciones para manejar el negocio, he estado grabando todo lo que hablábamos. No a escondidas, exactamente, pero tampoco haciéndolo obvio. Una grabadora chiquita en mi bolso durante las comidas. Apps de notas de voz activadas en las llamadas. Cámaras de la oficina que grababan más que solo robos. Hace mucho tiempo aprendí que la documentación es protección. Sobre todo para mujeres en los negocios. Y más si ya no eres joven. ¿Y cuánta evidencia tenemos? Preguntó Marcus. Bastante, respondí. Grabaciones donde Wade le dice a Harold que ya no entiendo ni lo básico de los negocios.
Audios donde le sugiere que mejor me dejen solo como asesora. Wade y Britney planeando cómo convencerme de vender. Y lo mejor, las respuestas de Harold. Sonreí al acordarme de cómo Harold me defendía, siempre. En una grabación le dice a Wade, palabra por palabra: tu mamá puede dejar en ridículo a la mayoría de los CEOs que tienen la mitad de su edad. Y si tú no puedes ver eso, entonces no eres tan listo como yo creía haberte educado. Wade no se esperaba eso. Nunca ha esperado gran cosa de mí. Y esa ha sido siempre su mayor debilidad. Esa noche, me preparé una cena sencilla y me puse a revisar los reportes financieros de nuestras divisiones en el extranjero. Meridian Trust no era solo una empresa que manejaba otras. Era una compañía que seguía creciendo. Mientras Wade se enfocaba en la oficina llamativa de Austin y en los clientes dentro del país, yo había estado expandiendo nuestros negocios a mercados que él ni siquiera había considerado. Nuestra alianza con una empresa de manufactura sustentable en Alemania estaba generando más ganancias que toda nuestra operación en Texas. Los contratos que teníamos en Japón habían duplicado su valor en los últimos 18 meses. Las patentes de software para control de inventarios que desarrollamos ya estaban siendo usadas por empresas en 3 continentes. Wade pensó que había vendido la empresa por $2.8 millones. Lo que en realidad hizo fue vender la parte menos valiosa de un imperio que valía más de 15 millones. Mi celular vibró con un mensaje de un número que no conocía. Esto no se ha acabado. Acabas de cometer el peor error de tu vida. Era de Brittany. Al parecer, había encontrado cómo mandar mensajes desde Europa. Me pregunté si había usado el celular de alguien más o si el tío Robert también le pagó eso. Le respondí: el peor error de mi vida fue dejarte entrar en mi familia. Ahora lo estoy corrigiendo. La respuesta llegó rápido: Wade nunca te va a perdonar esto. Me quedé viendo el mensaje unos segundos. Sentí algo dentro de mí que se acomodaba. Como si por fin pudiera respirar. Bueno, le escribí, entonces tal vez ahora sí podamos tener una relación honesta. Después apagué mi celular y me puse a leer. Harold siempre decía que las mejores decisiones de negocio se tomaban con la cabeza fría y el corazón en paz. Sabía que mañana vendría con drama, gritos y tal vez abogados. Pero esa noche, yo solo quería disfrutar un poquito de mi casa. Que por fin volvía a sentirse mía. Cerca de la medianoche, caminé por los cuartos que Harold y yo habíamos compartido por tantos años. La sala donde planeamos nuestra primera expansión. La cocina donde celebramos contratos importantes. La oficina donde trabajamos lado a lado para construir algo de lo que estábamos orgullosos. Durante 3 años, esta casa se sintió como un mausoleo. Un lugar congelado en el pasado, en la memoria de un hombre que ya no está. Y de un negocio que creí haber perdido. Pero esa noche, me sentí viva otra vez. Me detuve frente a las fotos familiares del pasillo. Ahí estaba Wade, de niño, de adolescente, cuando empezaba su carrera. En todas sonreía, lleno de confianza, rodeado de amor. Yo le di todo lo que pude. Una buena educación, oportunidades, amor sin condiciones. Y el camino más fácil hacia el éxito. Lo que no logré darle fue respeto. Respeto por las personas que lo hicieron posible. Mañana aprendería lo que se siente perder todo eso. Y con suerte, si la vida lo guiaba bien. También aprendería lo que se necesita para recuperarlo. El auto de renta de Wade llegó a mi entrada a las 6:43 de la tarde, al día siguiente. Estuve observando desde la ventana de la cocina. Esperando su llegada con la misma precisión. Con la que antes programaba llamadas internacionales. Llegaron 12 minutos más tarde de lo que marcaba la app de vuelos. Lo que seguramente significaba que habían discutido en el camino desde el aeropuerto. No me apresuré a abrir cuando escuché el golpe fuerte y apurado de Wade en la puerta. En vez de eso, terminé de lavar los trastes. Me sequé bien las manos y me arreglé el cabello. Antes de caminar despacio hacia la entrada. A través del vidrio esmerilado. Vi 2 figuras paradas con los hombros tensos en el porche. Cuando abrí la puerta, me sorprendió lo diferentes que se veían. El traje,
que siempre estaba perfecto en Wade, ahora estaba arrugado. Su pelo despeinado, los ojos con una expresión de desesperación que jamás le había visto antes. Britney se veía aún peor. El maquillaje corrido, la ropa de marca arrugada como si hubiera dormido con ella. Y apretaba su bolsa enorme como si fuera lo único que la mantenía de pie. Mamá, dijo Wade, tratando de sonar calmado. Necesitamos hablar. Claro, contesté, pasen. Me siguieron a la sala. La misma donde todo esto había comenzado apenas 4 días atrás. Pero esta vez, todo se sentía diferente. Antes, Wade estaba lleno de seguridad. Ahora, estaba sentado en la orilla del sillón. Como si estuviera listo para salir corriendo. Britney se sentó junto a él, mirando la sala con una mezcla de ansiedad y cálculo. Como si estuviera evaluando qué valía más. Traje a mi abogado, anunció Wade, queriendo sonar firme. Llega mañana por la mañana. Vamos a impugnar el fideicomiso. Por supuesto, respondí con calma, acomodándome en mi sillón favorito. Aunque debo advertirte algo. Los fideicomisos bien hechos son casi imposibles de anular. Y este tiene 30 años de documentos que lo respaldan. Britney se inclinó hacia mí y por fin se quebró por completo. No puedes hacernos esto, Agatha. Teníamos planes. Compromisos. Renuncié a mi trabajo en el hospital porque Wade dijo que ya teníamos la vida resuelta. ¿Dejaste tu trabajo? Que levanté una ceja. ¡Qué confiada! Compramos una casa, dijo Wade en voz baja. Confiábamos en lo que íbamos a ganar. El pago inicial es la próxima semana. Uy, eso sí suena como un problema, dije con tranquilidad. Una mala planeación con el dinero casi siempre termina en este tipo de problemas. El control que Wade estaba tratando de mantener se desmoronó. Ya basta de jugar, mamá. Sabes perfectamente lo que hiciste. Me robaste lo que me corresponde por derecho. Ah, sí. Respondí tranquila mientras tomaba una carpeta manila de la mesa que estaba junto a mi sillón. Vamos a repasar eso de por derecho, ¿te parece? Abrí la carpeta y puse varios papeles sobre la mesita de centro. Wade y Britney se inclinaron para ver mejor, forzando la vista frente al lenguaje legal. Este es el testamento de tu papá, dije, señalando el primer documento. Como puedes ver, él te dejó el negocio familiar, tal como estaba legalmente en el momento de su muerte. El nombre de la empresa, el contrato de la oficina, los empleados y los clientes nacionales. Wade agarró el papel y lo leyó rápidamente. Aquí dice que heredé el 60% de Herald Industries. Correcto, asentí. El 60% de Herald Industries. Tal como existía hace 3 años. Saqué otro documento. Pero este es el anexo que tu papá firmó. 18 meses antes de morir. Aquí reconoce que los activos más valiosos ya estaban en empresas separadas. Y que él no tenía parte en ellas. Que eso no puede ser. Y dijo Britney, arrebatándome el papel. Harold jamás habría regalado lo suyo. No lo regaló, la corregí. Solo aceptó lo que siempre fue cierto. Que esas cosas eran mías desde el inicio. Yo fui quien creó las patentes. Quien firmó los contratos internacionales. Y quien compró las propiedades comerciales. Esas cosas nunca fueron suyas para dejártelas. Miré el rostro de Wade mientras la verdad comenzaba a caerle encima. Pasó de confundido a molesto. Y después, simplemente vacío. Lo planeaste desde el inicio, susurró. Lo protegí desde el inicio, dije. Tal como lo haría cualquier persona que sepa de negocios. Wade se levantó de golpe y empezó a caminar de un lado a otro. No, esto fue más que protegerte. Me hiciste creer que estaba heredando una empresa millonaria. Viste cómo hacía planes, cómo dejé todo por dedicarme a eso. Dejé mi trabajo. Cambié mi vida. Y tú me preparaste para caer.
Te di exactamente lo que tu padre te dejó, dije con calma. Si tú decidiste asumir cosas sin revisar los detalles, esa no es culpa mía. ¿Revisar los detalles? Eres mi mamá. Confía en ti. Gritó Wade, ya con la voz quebrada. ¿Ah, sí? Porque desde donde yo estoy, más bien parece que tú confiaste en que yo era demasiado tonta y estaba muy triste como para darme cuenta de lo que estabas planeando. Saqué mi celular y busqué una grabación de voz que había guardado hace 8 meses. La voz de Wade llenó la sala. Se escuchaba bajito, pero claro desde el altavoz del celular. Britney, te lo juro, ella no tiene ni idea de lo que tiene en las manos. Mamá cree que la empresa vale unos 3 millones, como mucho. Siempre ha sido bien ignorante con el dinero. En cuanto la convenza de vender, vamos a tener lo suficiente para comprar esa casa en Westlake, y todavía nos van a sobrar millones. La viejita va a estar tan agradecida por nuestra ayuda que seguro nos da acceso a sus cuentas personales también. La grabación siguió unos 30 segundos más. Wade se reía, burlándose de lo fácil que sería manipular a su mamá despistada para que tomara decisiones que lo beneficiaran. La cara de Britney se puso blanca como papel. ¿De dónde sacaste eso? Wade hizo esa llamada desde su cocina en diciembre pasado, cuando fui a su fiesta de inauguración. Tú habías salido a comprar vino. Wade pensó que yo estaba en el baño. Pero en realidad estaba en la vuelta del pasillo, con el celular grabando. Wade se dejó caer en el sillón, con la cabeza entre las manos. ¿Nos estuviste grabando? Me estuve cuidando. Lo corregí con calma. Es algo que aprendí después de 40 años de ser subestimada por hombres que se creen más listos que yo. Saqué otro celular y puse una segunda grabación. Y esta es de una conversación entre Wade y su papá, 6 meses antes de que Harold muriera. Se escuchaba la voz de Wade. Papá, me preocupa mamá. Últimamente se ve confundida con cosas básicas del negocio. Tal vez ya es hora de que la pongamos en un rol más de consejo, ¿sabes? Que yo empiece a manejar las cosas del día a día antes de que cometa un error que nos cueste todo. La respuesta de Harold fue clara como el agua. Hijo, tu mamá ha olvidado más de negocios de lo que tú has aprendido. Si tú crees que está confundida, es porque no estás poniendo atención. Ella ha hecho pedazos a competidores que tienen la mitad de su edad, mientras tú estás más ocupado en las chismes de la oficina. En la grabación, la voz de Wade sonaba molesta. Solo digo que tal vez se necesitan ideas nuevas. Algunas de sus ideas ya están pasadas de moda. Harold soltó una carcajada, se notaba aunque el audio era de celular. Wade, tu mamá cerró un trato internacional de 2 millones la semana pasada. Mientras tú andabas quejándote del café de la sala de descanso. Tal vez deberías dejar de preocuparte tanto por lo que esperas recibir, y empezar a trabajar por lo tuyo. Cuando terminó la grabación, Wade parecía enfermo de verdad. Britney lo veía con cara de horror. Tú me dijiste que ella ya estaba perdiendo la cabeza, dijo despacio. Dijiste que los doctores estaban preocupados por demencia temprana. Nunca dije eso. Protestó Wade, ya sin fuerza. Claro que lo dijiste. Respondió Britney, ahora con más coraje. Dijiste que por eso teníamos que apurarnos, antes de que tomara decisiones que pusieran en riesgo el dinero de la familia. Yo me aclaré la garganta. Nunca ha habido ninguna preocupación médica sobre eso. En mi último chequeo general, hace 4 meses, no salió ni una sola señal de deterioro mental. Si quieres, te enseño los resultados. Britney volteó a ver a Wade con una expresión de puro asco. Me mentiste en todo. No te mentí, dijo Wade, desesperado. Quería cuidar nuestro futuro. Mamá ya está grande y pensé. ¿Pensaste que podías robarle a tu propia madre? ¿Y convencerme de que era por su bien? Interrumpí yo. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer? Wade volteaba para todos lados como si estuviera acorralado. Voy a impugnar el fideicomiso. Voy a contratar a los mejores abogados de Texas. Voy a demostrar que manipulaste a papá cuando ya estaba enfermo. ¿Con qué dinero? Pregunté con calma. Tus tarjetas no sirven.
Recuerda que fue el tío Robert quien te pagó el vuelo de regreso. Y no creo que quiera pagar una batalla legal larga contra un fideicomiso que lleva más de 30 años bien armado. Ya veré cómo le hago. Puede ser, dije. O puedes aceptar la realidad y decidir qué tipo de relación quieres tener conmigo de ahora en adelante. Britney se paró de golpe. Yo no me voy a quedar a ver esto, Wade. Arréglalo o se acabó. Yo no me casé con alguien que me mentiría sobre millones de dólares y luego lo perdería todo por bruto. Se fue caminando directo a la puerta, con los tacones resonando sobre la madera. Wade se paró para seguirla, pero luego volteó a verme. ¿Qué quieres de mí?, me preguntó con voz rota. Quiero que decidas si me quieres a mí, o solo querías lo que pensabas que podías sacar de mí, le dije bajito. Porque solo una de esas relaciones tiene futuro. Y la otra, no. Wade me miró por unos segundos, pero no dijo nada más. Se dio la vuelta y salió. Desde la ventana, los vi a él y a Britney discutir fuerte junto al coche. Ella se subió al asiento del copiloto, azotó la puerta, y se fueron. 20 minutos después, sonó mi teléfono. Era Wade. Mamá, necesito dónde dormir. Britney me corrió del hotel. La habitación de invitados está libre, respondí. Pero cobro $50 la noche, y tendrás que ayudar con las tareas de la casa. $50. Mamá, ni siquiera tengo $50. Entonces supongo que vas a tener que empezar a pensar cómo ganar algo por tu cuenta. Hubo una pausa larga. ¿De verdad vas a dejarme sin casa?, preguntó. Voy a dejar que experimentes lo que es ser independiente sin una red que te salve, le dije. Considéralo una lección de vida sobre la responsabilidad personal. Soy tu hijo. Sí, respondí. Y ya es hora de que aprendas lo que eso realmente significa. 6 meses después, estaba en la cocina preparando café para 2. Ya era parte de mi rutina diaria, tan natural como respirar. El sol de la mañana entraba a chorros por las ventanas, que brillaban porque Wade las había lavado ayer. Era parte de sus responsabilidades semanales. La casa nunca se había visto tan bien, ni se había sentido tan en paz. Buenos días, mamá, dijo Wade, asomándose por la puerta. Llevaba jeans y una camisa sencilla, el cabello aún mojado por la ducha. Los trajes de diseñador ya eran cosa del pasado, los había vendido hace meses para cubrir lo básico. Buenos días. ¿Dormiste bien? Mejor que en años, la verdad. Fue al gabinete y sacó 2 tazas, como ya era costumbre. Yo terminé de servir el café, negro, como había aprendido a tomarlo ahora que ya no había dinero para cafeteras caras ni cremas especiales. Anoche terminé de revisar los reportes del trimestre, dijo. Lo de Alemania va 18% mejor de lo que esperábamos. Le sonreí mientras le pasaba su taza. ¿Y lo de Tokio? Los contratos deberían estar cerrados antes de fin de mes. Tuviste muy buen ojo para entrar al mercado justo a tiempo. A Wade le tomó 3 meses dejar de amargarse por trabajar para su mamá en vez de heredar la empresa. Y otros 2 meses más para entender que en realidad estaba aprendiendo más de negocios que cuando pensaba que se lo merecía todo por derecho propio. No fue una transformación fácil ni bonita. Después de que Britney lo dejara tirado en el hotel esa noche, Wade pasó 2 semanas durmiendo en sillones de amigos, buscando quien le prestara dinero para pagar abogados y pelear el fideicomiso. Poco a poco, todos dejaron de contestarle. Nadie quería prestarle porque sabían que no tenía cómo pagar. El tío Robert también se negó a ayudar, sobre todo después de que el abogado de Harold confirmó que el fideicomiso era completamente legal y cerrado. 3 semanas después, Wade apareció en mi puerta, agotado y con cara de derrota. ¿Todavía está disponible el cuarto de huéspedes? $50 la noche, le dije mientras se paraba ahí, con una sola maleta. Y te encargas de las tareas de la casa. Si necesitas quedarte mientras piensas qué hacer con tu vida, aquí está. Pero si te quedas, sigues mis reglas. Las reglas eran claras y no se discutían. Nada de alcohol, nada de drogas, nada de visitas sin permiso. La renta se paga por adelantado cada semana.
Y las tareas del hogar se hacen sin quejarse. Y lo más importante. Si quería volver al negocio familiar, tendría que empezar desde abajo y subir por su propio esfuerzo, no por ser mi hijo. Tengo una junta con el grupo Henderson en la tarde, le dije, sentándome con mi café. ¿Quieres venir? Los ojos de Wade se iluminaron. ¿De verdad? Son de nuestros clientes más importantes. Por eso mismo, respondí. Quiero que veas cómo se manejan las cosas de verdad. También son famosos por ser difíciles para trabajar, le dije. Pensé que podrías aprender algo al ver cómo se trata con clientes exigentes. Hace 6 meses, Wade se habría enojado solo de pensar que tenía algo que aprender. Pero ahora solo asintió con entusiasmo. Te lo agradecería. ¿Quieres que prepare algo antes de la reunión? Revisa su expediente, estudia con quien han trabajado antes, piensa en qué cosas podrían hacerlos dudar de trabajar con nosotros y cómo podríamos responderles. Ya lo hice, dijo Wade, sacando un cuaderno lleno con su letra. Me quedé despierto hasta medianoche investigando su cultura empresarial y los problemas que han tenido últimamente. Sentí una calidez familiar en el pecho. La misma sensación que me daba cuando Wade tenía 8 años y pasaba horas armando castillos de Lego, decidido a que todo quedara perfecto. En algún momento del camino, perdí a ese niño tan enfocado y determinado. Me dio gusto ver que algo de él estaba regresando. Wade, le dije con cuidado, quiero que sepas que estoy orgullosa del esfuerzo que has hecho. Él levantó la vista del cuaderno, sorprendido. ¿De verdad? Sí. Cuando volviste, no sabía si estabas aquí porque querías cambiar o porque ya no tenías a dónde ir. Y si soy sincero, al principio fue porque no tenía a dónde ir, dijo, y su cara se puso un poco roja. Esa primera semana en el sillón solo pensaba cómo iba a demostrarte que estabas equivocada, cómo iba a recuperar lo que yo pensaba que era mío. Hizo una pausa y luego continuó. Me costó trabajo darme cuenta de que eso que yo creía mío, en realidad nunca lo fue. Wade dejó su taza de café y me miró directamente. Ahora me doy cuenta de que desperdicié los primeros 35 años de mi vida tratando de vivir como si fuera una copia de papá, una imagen que ni siquiera era real. Yo creía que ser hombre era tomar lo que quería sin pedir ayuda. Que ser fuerte era no admitir nunca un error. ¿Y ahora qué piensas? Pienso que papá tuvo éxito porque fue lo bastante inteligente para casarse con alguien más lista que él, y lo bastante humilde para escucharte. La voz de Wade era firme y sincera. Pienso que me perdí 35 años de aprendizaje contigo, la persona más capaz que conozco, porque fui demasiado arrogante para ver más allá de mis ideas. Nuestra conversación se interrumpió con el sonido del celular. Miré la pantalla, era un número que no veía desde hacía meses. «Es Britney», dijo Wade al ver el nombre. Me puse tensa. ¿Vas a contestar? Quiero saber qué quiere después de tanto tiempo. Acepté la llamada. Hola, Britney. Ágata. Hola. Espero no estar llamando en mal momento. Su voz sonaba distinta. Más baja, como si ya no tuviera la misma seguridad que antes. ¿Está bien? ¿En qué puedo ayudarte? Quería saber si Wade está ahí. He intentado llamarle, pero su número ya no funciona. Volteé a ver a Wade, que negaba con la cabeza rápidamente. Y sí, está aquí. ¿Quieres hablar con él? Que en realidad, quería hablar contigo primero. Necesito decirte algo. Wade alzó las cejas, sorprendido, pero no dijo nada cuando puse el teléfono en altavoz. Te debo una disculpa, continuó Britney. Una muy grande. Me equivoqué contigo, y también al empujar a Wade a hacer lo que hizo. ¿Y qué fue lo que te hizo cambiar de opinión? Pregunté. En la vida, respondió, dejando escapar una risita amarga. Después de dejar a Wade en Austin, me regresé a vivir con mis papás. Llevo 6 meses buscando trabajo y, déjame decirte, ha sido una gran lección de humildad. Se me olvidó lo que era trabajar por las cosas en vez de esperar que me cayeran del cielo. Ya veo. También tuve tiempo para pensar en mi matrimonio. En la persona que era cuando estaba con Wade. Y la verdad, no me gustaba.
Era arrogante, ambiciosa, y estaba completamente cómoda con aprovecharme de alguien que solo había amado y apoyado a su hijo. Wade miraba el celular con una expresión que no supe leer bien. Llamé para disculparme, siguió Britney, pero también para decirte algo importante. Esta semana se presentarán los papeles del divorcio. No voy a pedir nada, solo mis cosas. No merezco nada más. No tienes que hacer eso, dijo Wade, en voz baja. Sí, sí lo tengo que hacer. Tú cometiste errores, pero yo los empeoré. Yo fui quien te metió en la cabeza que tu mamá era un estorbo, en lugar de verla como una aliada. Te convencí de que aprovecharse de ella era justificable, y ahora me da vergüenza. De verdad lo siento. Cuando colgó, Wade y yo nos quedamos en silencio un buen rato. ¿Cómo te sientes?, le pregunté por fin. Aliviado, respondió sin pensarlo. Triste, pero aliviado. La persona que era cuando estaba casado con Britney tampoco me gustaba a mí. Luego volteó a ver la cocina, el desayuno sencillo que habíamos preparado juntos y el trabajo honesto que teníamos por delante. Ahora siento que tal vez me estoy convirtiendo en alguien de quien papá se habría sentido orgulloso. Tu papá siempre estuvo orgulloso de ti, dije con cariño. Solo quería que tú también lo estuvieras. La reunión con el grupo Henderson esa tarde salió mejor de lo que esperábamos. Wade hizo preguntas inteligentes, tomó notas bien detalladas y dio ideas que mostraban que sí había estudiado el tema. Cuando nos preguntaron sobre la sucesión de la empresa, pude señalar a Wade como nuestro nuevo director de operaciones. Se había ganado ese título con 6 meses de trabajo duro, jornadas de 60 horas y un rendimiento impecable. Después de que los clientes se fueron, Wade y yo estábamos sentados en la sala de juntas revisando las notas. Y creo que sí van a firmar, dijo él, acomodando sus papeles. Yo también lo creo. Hiciste un excelente trabajo hoy. Wade sonrió, pero luego su cara se puso seria. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Claro. Cuando creaste esas estructuras del fideicomiso, cuando me protegiste de los activos, ¿sabías que todo terminaría así? ¿Conmigo trabajando para ti, aprendiendo bien cómo va el negocio? Me quedé pensando un momento. Esperaba que sí, respondí. Pero también estaba preparada por si te ibas para siempre y no volvías a hablarme. ¿Y qué habrías hecho entonces? Habría seguido dirigiendo la empresa yo sola, hasta donde pudiera. Y luego la habría vendido, pero solo a alguien que cuidara bien de nuestros empleados. Hice una pausa. Pero te habría extrañado todos los días de mi vida. Los ojos de Wade se llenaron de lágrimas. Perdón por hacerte pasar por todo eso. Perdón por hacerte sentir que tenías que elegir entre protegerte tú o protegerme a mí. Tú no me hiciste elegir, le dije. Tú elegiste qué tipo de hijo quería ser. Yo solo me aseguré de que esa elección tuviera consecuencias reales. ¿Y si hubiera elegido pelear en los tribunales? ¿Si no hubiera cambiado? Entonces habrías aprendido que el respeto no se hereda ni se roba. Se gana, respondí. Wade asintió, despacio. Creo que por fin lo estoy entendiendo. Mientras recogíamos nuestras cosas para irnos, Wade me volvió a ver. Mamá, gracias. ¿Por qué? Por no rendirte conmigo. Por mostrarme en quien podía convertirme, en lugar de aceptar simplemente quién era. Le sonreí, pensando en todo lo que habíamos vivido para llegar a este momento. Eso es lo que hacemos las mamás, Wade. Amamos lo suficiente para dejarte caer, y también para ayudarte a levantarte. Incluso cuando nuestros hijos nos llaman una carga, especialmente en esos momentos. Porque es cuando más nos necesitan. Hace 6 meses pensé que había perdido a mi hijo. Pero lo que realmente pasó, fue que lo encontré. Encontré al verdadero Wade, debajo de todas esas ideas de que todo se lo merecía, debajo de su orgullo. El hombre en el que Harold y yo siempre esperábamos que se convirtiera. Wade tuvo que perderlo todo para entender lo que en verdad importa. Y yo tuve que arriesgar todo, para salvar la relación más importante. Cuando salimos juntos de la oficina, me di cuenta de que esto era la verdadera victoria. No es cuando demuestras que tenías razón, sino cuando por fin todos entienden por qué valía la pena pelear.
Ahora me da curiosidad saber de ustedes, los que escucharon mi historia. ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Han pasado por algo parecido? Comenten aquí abajo. Y mientras tanto, en pantalla final les dejo 2 historias más que son favoritas del canal. Estoy segura que también los van a sorprender. Gracias por ver hasta el final.